Estamos con Javier Callejas y vamos a platicar un poco de la experiencia que tiene en la formación de la cultura de las organizaciones. Javier, gracias por estar aquí con No, gracias a nosotros. ustedes, es un honor estar aquí. Oye, platícanos un poquito de ti. Sé que tienes una experiencia muy amplia en esta parte de capital humano. Sí, mira, tengo más de 15 años de experiencia en las áreas de recursos humanos. He colaborado en empresas de retail, en empresas de tecnología, en empresas del sector financiero, en parte de consultoría, que es donde actualmente me desempeño. Y la verdad es que un mundo muy interesante este de los recursos humanos. Y en este gran transitar que has tenido por capital humano, recursos humanos, platícanos un poco de tus experiencias que tienen que ver con la cultura o con la construcción de una cultura. Vale, pues bueno, yo creo que la cultura organizacional siempre es uno de los principales pilares en los cuales debes de arrancar una organización, ¿no? Al final de cuentas, la cultura organizacional es cómo vive, ¿no?, la empresa, es definir su ADN, es definir sus valores, es definir toda la forma en la cual van a coexistir los trabajadores y qué van a vivir dentro de la empresa. Entonces, yo creo que la cultura organizacional es, sin dudarlo, el pilar más importante donde tienes que construir una organización. Y, a ver, un poco, ¿la cultura se construye, se diseña o es más un fenómeno que surge en la organización o podemos influir en ella? ¿Cómo se construye esa cultura? Mira, yo creo que es una mezcla, ¿no? Al final de cuentas, creo que la alta dirección o los dueños de las empresas deben definir cómo es su empresa, ¿no? Deben definir los valores, qué es lo que quieren. Y con base en eso, poder definir cuál va a ser el ADN y sobre cómo van a interactuar todas las personas de la organización, ¿no? Cómo van a vivir esos valores, cómo van a vivir su día a día, ¿no? Entonces creo que es muy importante que eso quede definido. Y desde el área de capital humano, pues tienes que ser el área que se encarga de difundir todo eso a los demás colaboradores para que también se empapen de la cultura, la conozcan y sobre todo lo vivan. Y en términos prácticos, ¿cómo hace eso capital humano? Vale, pues mira, mucho es estar en comunicación con la gente, es reforzarlo por medio de mailing, por medio de poner en las oficinas diferentes carteles y sobre todo también es que lo vivan. Yo creo que si los jefes, los líderes de las organizaciones predican con el ejemplo y viven la cultura de la organización, eso también se pertenece a los equipos, ¿no? O sea, es como primero identificarla, darla a conocer en términos comportamentales, o sea, hacer campañas de comunicación y trabajar con los jefes para que ellos interioricen esta cultura y lo puedan modelar. Es correcto. Y como te digo, lo más importante es vivirlo. O sea, que seas coherente entre lo que tienes en un papel o en un cartel de tu cultura organizacional y lo que en verdad vivas, ¿no? Porque no puedes ser coherente que si dices que tienes tú people first, ¿no? Al final de cuentas, no trates bien a tus colaboradores. Entonces, Claro. siempre tienes que vivirlo y ser coherente para que esta cultura sea creíble y la gente la adopte. Claro, no se trata de lo que está pegado en la pared, sino lo que se vive en el día a día y en la interacción de los colaboradores. Correcto. Y de los colaboradores con nuestros clientes, con Con nuestros todo. proveedores, con O sea, todos. la cultura organizacional es el eje de cómo vas a interactuar en tu empresa en todos los sentidos. Oye, y me imagino que ha de ser difícil cuando hay una brecha entre la cultura que existe realmente y la cultura que se desea tener. ¿Cómo ajustarla? ¿Cómo ir migrando hacia esa cultura que realmente deseamos? Mira, yo creo que es un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer cuando tienes ese gap. Algo de lo que nos puede ayudar a que esa brecha sea cada vez menor es desde tener un proceso de selección adecuado, donde puedas tú atraer a tu empresa personas que hagan fit, que hagan match con esa cultura organizacional que tienes. Y las personas que a lo mejor ya tienes dentro de la organización y están viviendo la cultura, tratarla de reforzar, ¿no? Predicar con ellos y que conozcan y que se convenzan de la cultura organizacional que tienes. Claro, o sea, por un lado, traer a las personas que tienen ya incorporada la cultura que estás promoviendo. Por otro lado, ir como dejando fuera a estas personas que no tienen la cultura e impulsar a los embajadores que ya tienes de forma interna. Es correcto, también lo que dices de los embajadores es muy importante, ¿no? Que siempre identifiques qué personas tienen influencia en los demás y ellos pueden ser tus embajadores para que te ayuden a aterrizar y bajar la cultura con los demás. ¿Y ahí cómo se hace? ¿A través de cursos, de dinámicas de sensibilización o cómo lo promueves? Mira, la parte de promover la cultura la haces, pues sí, en cursos, la haces en eventos, la haces en el día a día y sobre todo, como te comentaba ahorita, ¿no? Identificar las personas que son influencers en la organización, ¿no? Que ellos son los que te van a ayudar a que se viva la cultura, ¿no? Perfecto. ¿Y qué tanta relación tiene la cultura y el clima organizacional? Que a veces algunas personas las llegan a confundir y piensan que la cultura es el clima. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Sí, mira, la cultura, como te decía, es el ADN de la organización.
El clima laboral es cómo se vive en el día a día. ¿Qué interacción tienen? Pues obviamente, si tú tienes una cultura organizacional bien definida, alineada y se vive, la parte del clima organizacional, si hace match con lo que dices en tu actuar, vas a tener una cultura y un clima muy satisfactorio. Entonces, yo creo que al final de cuentas, sí tienes que identificar y ser match entre el tema de tu cultura, ¿no? Que los colaboradores, las personas que trabajan contigo, la conozcan, la vivan, les guste, ¿no? Sobre todo que les guste y que sean afines a ellos. Sí, que compren la historia Claro. que estamos contando de por qué existimos y que la compren como suya y la vivan. Es correcto. Y con esto, pues ya vas de gane en el tema de la cultura, ¿no? Porque la gente se va a sentir muy contenta. Un ejemplo, por ejemplo, de una organización que tiene una cultura organizacional muy, muy arraigada, pues por ejemplo Google. Claro. ¿No? Google, la gente sabe lo que es Google, saben cuál es la cultura, incluso fuera de Google conocemos cómo es la cultura de Google, ¿no? Y la gente está contenta, ¿no? Ellos tienen pues sus comedores, tienen sus snacks, tienen sus áreas de esparcimiento, entonces todo esto es parte de la cultura y la viven, entonces hacen match con eso y las personas están contentas y su desempeño es muy bueno. Claro, se vuelve algo aspiracional, o sea, quieren formar parte de Google para formar parte de esa cultura. Correcto. Muy bien. Oye, y en términos de clima, ¿qué beneficios tiene esto del clima? Se habla mucho de los beneficios. ¿Cuáles son? ¿Nos podrías compartir algunos? Pues mira, yo creo que cuando tienes un entorno organizacional agradable, sano, donde los colaboradores se integran, donde están todos orientados hacia un fin común, conocen sus responsabilidades, conocen el impacto de su trabajo en los resultados de la organización, yo creo que eso te ayuda a mantener un clima adecuado, ¿no? Y mientras haya un clima adecuado, haya comunicación y todos estén alineados hacia un objetivo, al final de cuentas los resultados van a darse de una forma positiva. Están estas encuestas de clima organizacional. Sí. ¿Ahí qué se mide y cómo se mide? Pues mira, las encuestas de clima organizacional lo que nos ayudan es a identificar qué áreas de oportunidad tiene la empresa con base en la percepción de los colaboradores. Entonces, en la parte de clima, pues tú te puedes dar cuenta si a lo mejor hace falta reforzar temas de liderazgo, hace falta reforzar temas de comunicación, hace falta desarrollar el equipo, ¿no? Con base en la percepción que tienen los colaboradores, ¿no? Y algo también muy interesante, por ejemplo, es que puedes de ahí sacar un indicador de compromiso con la gente. Una experiencia que tuve en BBVA Next, nosotros definimos el ENPS, ¿no? Que es el Employee Net Score Promoter. Entonces, dentro de nuestras encuestas de clima laboral, sí veíamos las oportunidades que teníamos como organización, pero también les preguntábamos a los colaboradores cosas muy específicas, como, ¿recomendarías a tu familiar trabajar en la empresa? ¿Te ves en largo plazo en la organización? Ese tipo de preguntas que te dan indicadores sobre hacia dónde va la empresa, la persona, si está alineada, si tiene permanencia, y sobre todo muy importante, ¿no? Creo que si le estás preguntando si recomendarías a tu familiar o a un amigo el trabajar acá y te responden que sí, pues estás del otro lado, porque al final de cuentas la familia, los amigos es lo más sagrado que tienen las personas, ¿no? Y si te la compran y están diciéndote que sí te recomendarían, es por algo. Claro, o sea, de alguna forma tomaste estas encuestas de servicio al cliente y de satisfacción y de lealtad y compromiso con la marca. Correcto. Y ahora se las haces a tus empleados para ver qué tan comprometidos están con la empresa. Exactamente, ver qué tanto engagement tienen con nosotros y sobre todo el tema de fidelidad, ¿no? De lealtad. Y entiendo que los resultados de la encuesta, por un lado, te dicen el grado de lealtad que tienen y también te señalan las áreas de oportunidades, las cuales tienes que atender. No, y eso es muy importante. O sea, si tú identificas en una encuesta de clima áreas de oportunidad, tienes que atacarlas y mejorarlas, porque si no pierdes credibilidad en esos procesos. Claro, me estás preguntando qué me molesta, te digo, y lo dejas así, me molesto más, ¿no? Es como de, o sea, no te importa en lo absoluto. Es un arma muy poderosa que tienen las organizaciones las encuestas de clima, ¿no? Al final de cuentas, es un arma muy poderosa que te puede servir para mejorar o es un arma muy poderosa que te puede terminar de hundir si tienes un mal ambiente laboral, ¿no? Porque si no los atiendes, pues vas a quedar con la gente más enojada, más molesta, más inconforme con tu organización, ¿no? Te va a decir, ¿para qué me haces llenar un formulario o lo que sea para obtener información? Y no haces nada. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que estar comprometido de que de lo que salga tendrás que priorizar y trabajar sobre esos puntos de mejora. En la cachucha de consultor, me acuerdo que había reuniones con los directores donde decíamos, a ver, esta va a ser la encuesta, si salimos mal en esto, tendríamos que hacer esto. ¿Lo puedes hacer o lo quieres hacer? ¿Sí o no? Claro. Y si no, hasta quitábamos la pregunta, si no nos metíamos en un problema. No, es correcto. O sea, tú tienes que saber también bien qué es lo que quieres llegar y qué es lo que quieres obtener y hasta dónde estás dispuesto a llegar con las respuestas que tengas, ¿no? Si sabes a lo mejor que el liderazgo te está fallando
y no quieres mover eso aparte, pues no preguntes temas de liderazgo. Claro. Pregunta otro tipo de cosas que tú creas que va a tener un mayor impacto. Claro, o de infraestructura. Dices, ok, cambiamos de infraestructura, pero no tenemos el presupuesto, ni Entonces, lo no preguntes, toco. ¿no? Claro, no puedo No. modernizar las oficinas, no puedo poner mobiliario nuevo. O sea, ahorita en este año a lo mejor no lo pregunto, lo pasamos al siguiente, ¿no? ¿Qué otros consejos o tips nos podrías dar en términos de el clima organizacional? ¿Cómo atenderlo? Pues mira, yo creo que algo que es muy importante y que yo, por ejemplo, implementé mucho fue el tener un business partner que esté cerca de la gente. Creo que como parte de recursos humanos, tu rol principal es estar cerca del equipo, cerca de la gente que está en la operación, conocer qué necesidades tienen, qué les duele, qué están pasando. Entonces, yo en una de las organizaciones metí un business partner. ¿Qué es un business partner para los que no conocemos? Un business partner es un aliado de negocio de recursos humanos, ¿no? Y su rol principal es ser el punto de contacto entre las diversas áreas de recursos humanos y las personas. Entonces, para mí lo importante de este rol era, no te quiero viendo temas administrativos, te quiero con la gente. Estate cerca de la gente, sé mis oídos o de organización, recaba la información de qué les duele, qué necesitan, qué están viviendo, qué están viviendo ellos a lo mejor con el cliente donde están, y tráemelo para ver cómo podemos ayudarlos y solucionarles sus necesidades, ¿no? Sí, claro, o sea, verlo desde el punto de vista del negocio y verlo en cancha, en piso. Correcto. Entender cuáles son las necesidades del negocio inmediatas. Así es. Y a esta persona que juega un papel muy importante para mí era estar metido con las personas. En el día a día se iba a diferentes ubicaciones, platicaba con ellos, comía con ellos, se ganaba la confianza de ellos, ¿no? Y parte de ganarse la confianza de ellos pues, implicaba el resolverle las problemáticas que tenían, ¿no? Porque pues más confianza que tengas, si te cuento la problemática que tienes y no me da solución, no va a servir de nada. Sí, claro, no es un espía, sino es una persona que trata de entenderlos para solucionar esos problemas. Es correcto. O sea, es realmente su aliado y Totalmente. el aliado de la organización. Totalmente. Oye, la cultura de pronto decimos, qué padre, hay que desarrollar esta cultura, etcétera. Y en términos ya de negocio, ¿tiene un impacto o es solamente por una cuestión de los valores de la organización? No, yo creo que sí tiene un impacto en las organizaciones, ¿no? Al final de cuentas, tener una cultura perfectamente bien definida, establecida, te va a dar el marco normativo y el marco de actuación de toda la organización, ¿no? Al final de cuentas, como tú vivas los valores de tu organización, como vengas tu cultura, eso al final de cuentas se transmite, yo creo que en pasión, ¿no? Si haces fit entre la cultura más lo que tú hacen fit esto, vas a trabajar y vas a ser mucho más productivo en la organización, te vas a sentir en un ambiente cómodo, vas a poder dar ese extra que te piden muchas veces que des. Entonces, creo que sí tiene un impacto muy positivo en las organizaciones. O sea, ¿podríamos decir entonces que la cultura no es un gasto, es una inversión entonces? Sí, yo la veo 100% como una inversión. Invertir en reforzar la cultura, en estar cerca de los colaboradores, para mí siempre va a ser una inversión que me va a dar resultados a largo plazo. Y me imagino que si tu cultura está enfocada a la productividad, se va a ver inmediatamente reflejado en el ser de la organización. Sí, claro, totalmente tienes que ir enfocada a ver esos temas de productividad. Y en términos de indicadores, ¿qué indicadores hay de la cultura y también del impacto que tiene la cultura en la parte económica y de rentabilidad de la organización? Ok, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes una empresa donde constantemente te está rotando las personas, el impacto que tienes es un impacto económico, ¿no? Porque tienes a lo mejor que despedir, reclutar, volver a hacer el proceso, la curva de aprendizaje. Sí. Eso tiene un impacto, ¿no? Tanto en la parte económica como en la parte productiva del área que se está viendo afectada. Entonces yo creo que el tener perfectamente bien identificada por qué se está yendo las personas, ¿no? Si es por una falta de liderazgo, una falta de algún valor que tú tengas en tu cultura, pues eso tienes que poner ojo para quitar eso, ¿no? Y corregirlo. Entonces, por un lado, uno de los indicadores clave va a ser la rotación, va a ser estos índices de satisfacción en las encuestas de clima organizacional. ¿Hay algunos otros indicadores que tengamos que tomar en cuenta? Pues yo creo que también en las encuestas de salida que realizas, las organizaciones, cuando alguien se va, te das cuenta de qué está pegando, ¿no? Que si te está yendo por el jefe, si se está yendo por un tema de cultura, si se está yendo por un tema de una mejor posición, si se está yendo por un tema de un mejor salario. O sea, aquí es lo que te va a dar a ti información para poder pues ver el impacto que pueda tener, ¿no? Y siempre yo creo que es mucho mejor prevenir que andar corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Claro. Y me imagino que la cultura mala no se ve tanto en el resultado, o sea, se ve como te falta algo, pero cuando tienes una cultura y un equipo de alto desempeño comprometido, emocionado, se empieza a ver en los resultados
que empiezan a crear más, a construir cosas nuevas, empiezan a realmente ser sobresalientes. Claro, eso es muy, muy importante porque como bien dices, ¿no? Si estás en un ambiente atractivo, en un ambiente de colaboración y donde se sientan todos cobijados, ¿no? Que vivan una cultura verdaderamente orientada a la productividad, pues los equipos van a trabajar y van a ser equipos de alto impacto. Los equipos tienes que trabajarlos y desarrollarlos para que te den resultados en la productividad, en lo que están haciendo, que lo hagan de manera bien, que lo hagan a la primera, sin errores.